Las 11:15 am, el momento que la fiscal encarceló al gobernador de Maduro y cambió para siempre la historia judicial de Venezuela. Prepárense porque lo que están a punto de descubrir es la historia más extraordinaria de valentía fiscal en la historia moderna de América Latina, donde una joven procuradora de 32 años demostró que cuando la justicia se enfrenta al poder político más absoluto, la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer, sin importar cuán poderosos sean los enemigos que se oponen. El 7 de septiembre de 2024, a las 10:45 am exactamente, la fiscal superior doctora Carmen Elena Vázquez terminaba de revisar por última vez los documentos más importantes de su carrera profesional, en su oficina del Ministerio Público de Venezuela, rodeada de cajas con evidencias que había recolectado durante 8 meses de investigación secreta. Se preparaba para la audiencia que definiría no solo su futuro, sino el destino de la justicia venezolana. Carmen Elena, a los 32 años, ya era considerada una de las fiscales más brillantes y valientes del sistema judicial venezolano. Había estudiado Derecho en la Universidad Central de Venezuela con las mejores calificaciones de su promoción, había completado una maestría en Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y había regresado a Venezuela con la determinación de servir a la justicia en su país natal, a pesar de las ofertas de trabajo que había recibido en Europa. Provenía de una familia de clase media de Maracay. Su padre, el abogado penalista Rafael Vázquez, había sido durante 30 años un defensor incorruptible de causas difíciles, conocido por representar a acusados sin recursos económicos y por nunca haber perdido un caso por falta de preparación. Su madre, la profesora universitaria Elena Morales, había enseñado filosofía del derecho durante 25 años, inculcando en Carmen Elena desde pequeña que la ley existe para proteger a los débiles de los poderosos. Carmen Elena había ascendido rápidamente en el Ministerio Público gracias a su brillantez jurídica, su ética intachable y su capacidad para construir casos sólidos contra criminales que otros fiscales consideraban intocables. En sus 8 años de carrera, había logrado condenas históricas contra narcotraficantes poderosos, funcionarios corruptos de nivel medio y empresarios que evadían impuestos millonarios. Pero el caso que estaba a punto de presentar esa mañana era diferente a todo lo que había enfrentado en su carrera. Su objetivo era Alejandro Rodríguez, el gobernador del estado Miranda y uno de los hombres más poderosos del círculo íntimo de Maduro. Rodríguez no era simplemente un político influyente, era considerado el virrey de Maduro en la región más poblada de Venezuela, controlaba presupuestos de miles de millones de dólares y tenía conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno nacional. La investigación que Carmen Elena había desarrollado durante 8 meses había comenzado casi por casualidad cuando auditores del Estado detectaron irregularidades menores en contratos de construcción de hospitales públicos. Lo que inicialmente parecía ser sobrefacturación rutinaria, se había convertido en el descubrimiento de la red de corrupción más sofisticada que había documentado el sistema judicial venezolano en décadas. Los documentos que Carmen Elena había logrado reunir, mediante técnicas de investigación que habían requerido órdenes judiciales especiales y protección de testigos, mostraban un esquema sistemático donde Rodríguez había desviado más de 800 millones de dólares destinados a salud pública, educación e infraestructura básica hacia cuentas personales y de familiares en bancos extranjeros. Pero lo más grave del caso no era solo la cantidad de dinero robado, sino las consecuencias humanas de estos desvíos. Hospitales que nunca se construyeron a pesar de haber recibido financiamiento completo, escuelas que operaban en condiciones peligrosas porque los fondos para su mantenimiento habían sido robados, sistemas de agua potable que no funcionaban, porque las empresas contratistas eran fantasmas controladas por testaferros de Rodríguez. Carmen Elena había documentado casos específicos que la habían motivado personalmente a perseguir este caso hasta las últimas consecuencias: niños que habían muerto por falta de equipos médicos en hospitales que supuestamente habían recibido presupuestos millonarios para modernización,
Familias que habían perdido sus viviendas en inundaciones porque los sistemas de drenaje nunca se construyeron a pesar de existir contratos pagados, y estudiantes que habían abandonado sus estudios porque las escuelas prometidas jamás abrieron sus puertas. La audiencia judicial de esa mañana se realizaría en la Sala Primera del Tribunal de Juicio del Estado Miranda, presidida por el juez Dr. Miguel Herrera, un magistrado de 55 años conocido por su independencia judicial y su resistencia a presiones políticas. Carmen Elena había solicitado específicamente que la audiencia fuera pública y que se permitiera la presencia de medios de comunicación, sabiendo que la transparencia sería su mejor protección contra posibles represalias. A las 11 am, Carmen Elena ingresó a la sala de audiencias acompañada por su equipo de investigación. El fiscal adjunto Dr. Luis Morales, de 40 años, especialista en delitos económicos. La investigadora forense, licenciado Ana Ruiz, experta en análisis financiero, y el coordinador de testigos protegidos, Dr. Carlos Méndez. Era un equipo pequeño pero altamente especializado que había trabajado con Carmen Elena durante los 8 meses de investigación secreta. La sala estaba completamente llena. En la sección reservada para el público había periodistas de medios nacionales e internacionales, representantes de organizaciones no gubernamentales, ciudadanos que habían sido afectados por los proyectos nunca completados, y familiares de víctimas cuyas muertes estaban directamente relacionadas con la corrupción que se iba a juzgar. La presencia más imponente en la sala era la del propio Alejandro Rodríguez, quien había llegado con una comitiva de 15 personas, 8 abogados, defensores liderados por el prestigioso penalista Dr. Roberto Castillo, asesores políticos, funcionarios de seguridad y representantes del gobierno nacional que claramente estaban allí para demostrar el respaldo político que tenía el acusado. A las 11:15 am exactamente, el juez Herrera golpeó el martillo judicial e inició la audiencia. Se abre la sesión del Tribunal de Juicio del Estado Miranda para el caso de la República Bolivariana de Venezuela contra Alejandro José Rodríguez Martínez, por los delitos de peculado agravado, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Carmen Elena se puso de pie para presentar su caso con una confianza que había desarrollado durante meses de preparación meticulosa. Honorable juez, señores del jurado, ciudadanos presentes, durante los próximos minutos voy a demostrar cómo el acusado organizó y dirigió el robo sistemático de 800 millones de dólares que pertenecían al pueblo venezolano, dinero destinado a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del estado Miranda. Durante las siguientes 3 horas, Carmen Elena presentó un caso que sorprendió incluso a observadores experimentados por su solidez jurídica y su impacto emocional. No se limitó a mostrar números y documentos financieros, presentó testimonios de testigos protegidos que habían trabajado directamente en la red de corrupción, grabaciones de conversaciones donde Rodríguez daba instrucciones específicas para el desvío de fondos, y evidencia fotográfica de proyectos fantasma que existían solo en documentos oficiales. El momento más impactante de la presentación fiscal llegó cuando Carmen Elena mostró fotografías paralelas. Por un lado, los lujosos penthouses, yates y vehículos de alta gama que Rodríguez había adquirido durante su periodo como gobernador. Por otro lado, niños desnutridos en hospitales que no tenían equipos básicos, escuelas con techos que se caían, y familias viviendo en condiciones precarias en zonas donde supuestamente se habían invertido millones en mejoras de infraestructura. Señor juez, dijo Carmen Elena con voz que se escuchó claramente en toda la sala, cada dólar que el acusado desvió hacia sus cuentas personales fue un dólar que no llegó a una familia que lo necesitaba. Cada mansión que compró representa un hospital que no se construyó. Cada yate de lujo equivale a una escuela que nunca abrió sus puertas. La defensa de Rodríguez, liderada por el doctor Castillo, respondió con argumentos técnicos sobre procedimientos administrativos complejos, cuestionamientos a la legalidad de las grabaciones presentadas y alegatos sobre persecución política contra un servidor público exitoso.
pero era evidente que la estrategia defensiva se basaba más en desacreditar el proceso judicial que en refutar las evidencias específicas presentadas por Carmen Elena. Durante un receso de la audiencia, a las 2:30 p.m., Carmen Elena recibió una visita inesperada en una sala privada del tribunal. Era el fiscal general de la República, acompañado por dos funcionarios que no logró identificar pero que claramente tenían autoridad gubernamental significativa. Fiscal Vázquez, comenzó el fiscal general con tono formal, hemos estado siguiendo de cerca este caso y consideramos que hay aspectos políticos delicados que podrían complicar la situación nacional. El acusado tiene responsabilidades gubernamentales importantes y una decisión precipitada podría tener consecuencias para la estabilidad institucional. Carmen Elena entendió inmediatamente el mensaje implícito. Le estaban sugiriendo que suavizara sus demandas o que aceptara un acuerdo que permitiera a Rodríguez evitar consecuencias significativas. Era el tipo de presión que había anticipado, pero que esperaba no tener que enfrentar hasta después de presentar completamente su caso. Señores, dijo con una serenidad que la sorprendió a ella misma, agradezco sus consideraciones, pero mi decisión está tomada. Voy a solicitar la máxima pena permitida por la ley y la detención inmediata del acusado. La justicia venezolana no se negocia. A las 4 p.m., cuando la audiencia se reanudó, Carmen Elena presentó sus alegatos finales con una pasión y una claridad que impactaron a todos los presentes en la sala. No solo había construido un caso jurídicamente sólido, sino que había logrado conectar emocionalmente con el jurado y el público, mostrando las consecuencias humanas reales de los delitos que estaba prosecutando. Honorable juez, concluyó Carmen Elena, la evidencia presentada demuestra más allá de toda duda razonable que el acusado cometió delitos que causaron sufrimiento directo a miles de familias venezolanas. La justicia requiere que pague por estos crímenes con la pena máxima establecida por nuestra legislación. A las 4:30 p.m., el juez Herrera anunció que la audiencia entraría en receso para deliberación. Se retiró a su despacho, acompañado por los miembros del jurado para evaluar toda la evidencia presentada durante la jornada. Carmen Elena sabía que las siguientes 2 horas serían las más importantes de su carrera profesional. Durante ese tiempo de espera, algo extraordinario comenzó a ocurrir fuera del tribunal. Ciudadanos que habían seguido la audiencia a través de transmisiones en vivo habían comenzado a congregarse en los alrededores del edificio judicial. Eran familias que habían sido afectadas por la corrupción de Rodríguez, estudiantes de Derecho que veían en Carmen Elena un ejemplo de integridad profesional, y ciudadanos comunes que habían encontrado en este caso un símbolo de esperanza en la justicia venezolana. A las 6:30 p.m., el juez Herrera regresó a la sala con una decisión que había tomado después de una deliberación exhaustiva. La sala estaba aún más llena que en la mañana. La noticia de que se pronunciaría sentencia había atraído a más periodistas, observadores internacionales y ciudadanos interesados en el resultado. El juez se sentó en su estrado, tomó el martillo judicial y comenzó a leer la decisión con voz clara y firme. Después de revisar minuciosamente toda la evidencia presentada en este tribunal y aplicando estrictamente la ley venezolana y los principios de justicia que rigen nuestro sistema judicial, este tribunal encuentra al acusado Alejandro José Rodríguez Martínez culpable de todos los cargos presentados en su contra. El murmullo de satisfacción en la sala fue inmediato, pero el juez continuó. La evidencia presentada por la fiscal Vázquez demuestra de manera irrefutable que el acusado organizó una red criminal que defraudó al Estado venezolano en más de 800 millones de dólares, causando daños directos a los servicios públicos esenciales para la población más vulnerable del Estado Miranda. Rodríguez, quien durante todo el día había mantenido una expresión de confianza y superioridad, comenzó a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas, y los funcionarios gubernamentales presentes en la sala se agitaron visiblemente. El acusado es sentenciado a 30 años de prisión, continuó el juez, y deberá restituir la totalidad de los fondos desviados al Estado venezolano.
incluyendo intereses y penalizaciones que serán calculados por peritos especializados. Pero entonces llegó el momento más dramático de toda la audiencia. El juez miró directamente a Rodríguez y pronunció las palabras que cambiarían la historia judicial venezolana. Además, considerando la magnitud de los delitos cometidos, el riesgo de fuga dada la posición de poder del acusado, y la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial, este tribunal ordena la detención inmediata del ciudadano Alejandro José Rodríguez Martínez. La explosión de reacciones en la sala fue inmediata y dramática. Los periodistas comenzaron a transmitir en vivo. Los abogados de Rodríguez entraron en pánico. Los funcionarios gubernamentales presentes no sabían cómo reaccionar, y los ciudadanos en la galería pública comenzaron a aplaudir espontáneamente. Carmen Elena, quien había permanecido profesionalmente serena durante toda la audiencia, sintió una mezcla de satisfacción profesional y alivio personal que nunca había experimentado. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: llevar a juicio y obtener la condena de uno de los hombres más poderosos del régimen de Maduro. Oficial judicial, proceda a ejecutar la orden de detención, ordenó el juez. El oficial, visiblemente nervioso pero entendiendo que tenía que cumplir con la decisión judicial, se dirigió hacia Rodríguez con las esposas. Rodríguez gritó: «Esto es una farsa, soy gobernador de la República, tienen inmunidad constitucional». Pero el juez respondió con autoridad: «Señor Rodríguez, su inmunidad no aplica en casos de delitos comunes debidamente comprobados. La ley venezolana es clara al respecto». A las 6:45 p.m. del 7 de septiembre de 2024, Alejandro Rodríguez, el gobernador más poderoso de Maduro, salía esposado del Tribunal de Juicio del Estado Miranda, convirtiéndose en el funcionario de más alto nivel arrestado por decisión judicial en la historia reciente de Venezuela. Las imágenes de Rodríguez esposado fueron transmitidas en vivo por múltiples medios y se volvieron virales inmediatamente en todas las plataformas digitales. El impacto simbólico fue extraordinario. Por primera vez en años, los venezolanos veían que era posible que la justicia actuara efectivamente contra la corrupción de alto nivel. A las 7 p.m., Carmen Elena salía del tribunal rodeada por periodistas, pero también por ciudadanos que habían esperado durante horas para expresarle su agradecimiento. «Fiscal Vázquez», le gritó una madre de familia entre la multitud, «usted nos devolvió la esperanza de que la justicia todavía existe en Venezuela». A las 8 p.m., el impacto político de la decisión judicial había trascendido completamente las fronteras del estado Miranda. Otros gobernadores habían comenzado a solicitar auditorías voluntarias de sus administraciones. Funcionarios de nivel medio estaban entregando información sobre irregularidades que habían presenciado, y ciudadanos de todo el país estaban presentando denuncias sobre casos similares de corrupción gubernamental. A las 9 p.m., el presidente Maduro hizo una aparición televisiva no programada para abordar los eventos del día. Su declaración fue notablemente cautelosa: «El gobierno nacional respeta la independencia del Poder Judicial y las decisiones tomadas dentro del marco legal establecido. Continuaremos fortaleciendo las instituciones democráticas de nuestro país». Era una respuesta que sorprendió a muchos analistas políticos, que habían esperado una reacción más agresiva contra la decisión judicial. Pero Maduro entendía que atacar directamente a una fiscal que había actuado dentro del marco legal habría sido políticamente costoso y habría reforzado las críticas sobre la falta de independencia judicial en Venezuela. Una semana después del histórico arresto, Carmen Elena recibió reconocimientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, colegios de abogados de varios países y universidades que la invitaban a compartir su experiencia sobre cómo construir casos sólidos contra la corrupción de alto nivel. Un mes después, el caso Rodríguez había generado una ola de investigaciones similares que resultaron en el procesamiento de 12 funcionarios de alto nivel en diferentes estados del país. Carmen Elena había sido promovida a fiscal superior nacional y puesto a cargo de una nueva unidad especializada en delitos de corrupción gubernamental. 6 meses después,
cuando periodistas le preguntaban sobre aquel día que cambió su vida y transformó la percepción pública sobre la justicia venezolana. Carmen Elena siempre daba la misma respuesta: no fui yo quien encarceló a Rodríguez, fue la ley venezolana aplicada correctamente. Mi trabajo como fiscal es ser el instrumento que permite que la justicia actúe sin obstáculos políticos. Un año después del caso, Carmen Elena había procesado exitosamente a más de 50 funcionarios corruptos, había recuperado más de 2.000 millones de dólares para el Estado venezolano y se había convertido en símbolo internacional de cómo la integridad profesional puede triunfar sobre las presiones políticas cuando se combina con preparación meticulosa y valentía personal. La historia de la fiscal Carmen Elena Vázquez se había convertido en materia de estudio en facultades de Derecho de América Latina como ejemplo de cómo construir casos sólidos contra la corrupción de alto nivel y cómo mantener la independencia profesional en contextos políticos adversos. Y en Venezuela, cada 7 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Integridad Fiscal, recordando que la justicia, cuando se aplica con preparación, valentía y respeto absoluto por la ley, tiene el poder de transformar sociedades enteras y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. ¿Te ha inspirado esta increíble historia de cómo una fiscal de 32 años encarceló al gobernador más poderoso de Maduro y cambió la justicia venezolana? Si te quedaste con ganas de más contenido así, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas sobre héroes de la justicia que transformaron sus países. En los comentarios, cuéntanos, ¿crees que los fiscales jóvenes pueden cambiar sistemas corruptos? ¿Qué opinas de la decisión de Carmen Elena? ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta leer sus opiniones y responder a cada uno de ustedes. Y no te vayas todavía, tenemos preparadas más historias explosivas sobre momentos que cambiaron la historia judicial latinoamericana. La próxima semana revelaremos cómo un abogado defensor derrotó al sistema más poderoso con un solo caso. No te lo puedes perder. Recuerda, cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir creando este contenido único que no encontrarás en ningún otro lugar. Hasta la próxima, y que viva la justicia sin miedo ni favor.